Hola, hola chicos. Hoy os propongo un ejercicio de la asignatura de química. Estamos estudiando la velocidad de las reacciones, cinética química, y me proponen un problema en el que si se caracterizan por algo es que me dan poquísimos datos. Me dicen que sea capaz de determinar, conociendo el orden de reacción, que se trata de una reacción de descomposición de un reactivo, es de orden 2, y me dicen el periodo, el tiempo de semirreacción, que es de 4 horas. Con todo ello pretenden que sea capaz de deducir a las 12 horas de iniciado el proceso cuánto reactivo me queda. Y no solo eso, qué tiempo ha de transcurrir para que esa concentración de reactivo remanente sea la 10ª parte de la inicial. Y los conceptos básicos que os voy a pedir que reviséis previamente no son nada complicados. Las dos ecuaciones más importantes de la cinética química. La ecuación cinética, que relaciona todas las variables, orden total, orden parcial, constante de reacción y concentraciones de reactivos, y la ecuación diferencial de velocidad, que me permite conocer cuál es la concentración que queda de nuestro reactivo transcurrido el tiempo. Necesitáis conocer el propio concepto de tiempo de semirreacción y además tener muy clarito la integración definida, que es lo que vamos a emplear para poder salir del apuro en un problema con tan pocos datos y tantas preguntas. Yo soy Ingo Pol y esto es Haciendo Ciencia. Haciendo Ciencia. Química. Cuando iniciábamos el problema y os leí el enunciado, os comentaba dos ecuaciones muy importantes. La ecuación diferencial de velocidad, que relaciona cómo varía la concentración de nuestro reactivo en el tiempo, y la ecuación cinética, que es aquella que relaciona a la constante de velocidad, que ya sabéis que es dependiente de la temperatura, a la concentración de los reactivos, porque cuando medimos la velocidad, en la ecuación cinética estudiamos cómo desaparecen los reactivos en función del tiempo. Siempre los reactivos. Y tenemos el orden parcial de los reactivos, cuya suma me propicia el orden total de la reacción. Pero es que aquí solo hay un reactivo, es una descomposición. Una sola sustancia se descompone en dos o más. Lo importante para mí es que se trata solo de un reactivo y que el orden parcial y el orden total de la reacción son coincidentes. Esos datos tan parcos, tan poquitos, han sido suficientes para que yo ahora disponga de dos expresiones para determinar la velocidad. ¿Qué os parece si las combino? Y las combino adecuadamente. Le voy a hacer una serie de cambios que ahora os explico. Nada complicado, escribo ambas expresiones y ya veis. Aquí hay un pequeño problema. Las expresiones de velocidad de la que dispongo, en este lado, como veis, tenemos diferenciales. ¿Qué es un diferencial en matemáticas? Cálculo, análisis. Hablamos de cálculo diferencial de derivadas. Estamos estudiando la variación de una variable y cómo esa variable cambia en un intervalo de tiempo. Cuando hacemos un diferencial, los extremos que separan al intervalo, el extremo inferior y superior, están tan próximos que podemos suponer que la distancia que les separa es nula. Así que, en realidad, más que en un intervalo, los extremos están tan próximos que podemos pensar que estamos en un instante. Ese es el cálculo diferencial. Si os fijáis, tenemos concentraciones y tenemos tiempo. Lo que he hecho es mandar adecuadamente la concentración a donde hay un diferencial de concentración y el tiempo se lo he enviado a la constante. Y aprovecho el cálculo integral. Si el cálculo diferencial propicia el estudio en zonas puntuales, es decir, en un intervalo en el que los extremos están muy próximos, si lo que hacemos es estudiar la contribución de cada uno de los diferenciales en un intervalo de tiempo, porque aquí queremos calcular ¿cuánto cambia la concentración al transcurrir 12 horas, que ya es un intervalo de tiempo amplio? No estamos estudiando un diferencial, estamos estudiando un intervalo y para eso recurrimos al cálculo integral. Me permite sumar todas las contribuciones individuales. Este es el kit del ejercicio y lo haré con integración definida. Aquí, con respecto a la concentración, una integral con respecto a variable concentraciones y aquí una integral con respecto a la variable tiempo. Así de simple. Se trata de la integral de una potencia. Si no os fijáis, tenemos una potencia que está en el denominador, su exponente era 2, lo expreso a menos 2. Así que solo tengo que hacer la integral de una potencia. Y si os acordáis cómo se hacía la integral de x elevado a menos 2, diferencial de x, dividíamos entre menos 2 más 1 y x elevado a menos 2 más 1.
Menos 2 más 1 es menos 1, esto daría x elevado a menos 1 partido por menos 1. Este signo menos me cargo este que está aquí y el menos 1 me está diciendo que está en el denominador, que es lo que he escrito aquí. La integral de k con respecto al tiempo, como es una constante, solo tenéis que añadirle el tiempo. Aquí está. Y he hecho una integral definida. Aquí entre los intervalos a sub 0 y a sub 0 es la concentración inicial y a es la concentración en el tiempo que nos interesa, a las 12 horas por ejemplo, y aquí tenemos t y t sub 0. ¿Sabéis qué pasa? Que el tiempo inicial lo hemos fijado como tiempo cero y de eso nos vamos a aprovechar. Pero también me voy a aprovechar del tiempo de semirreacción. ¿Qué es ese tiempo? Ahora os lo cuento. T0 es 0. Habíamos convenido en que este es el valor. Sustituyo y me queda esta expresión. No se nos escapa, tenemos el valor de k, de la constante de reacción, la constante de velocidad. Como no la sabemos, sería interesante trabajar exclusivamente con los datos que me proporcionan. Si el tiempo es el tiempo de semidesintegración, es el tiempo que es necesario para que el reactivo se descomponga a la mitad de su concentración inicial. Siempre es lo mismo, tiempo de semirreacción. Utilizo ese tiempo y lo sustituyo convenientemente en la fórmula. La concentración ya no es la de A, es la mitad de la inicial, y de eso me aprovecho. Y encuentro una expresión en la que puedo tener el valor de la constante de velocidad. Ya está, vamos a llevarla a la expresión de nuestra ecuación y ya la tenemos completa y preparada, habilitada para poder hacer cálculos. Y voy a despejar por un lado la concentración de A y por otro lado el tiempo, ya veréis por qué. Muchas operaciones, pero nada complicadas como vais a ver ahora. Aprovechando los datos, lo que he hecho es sustituir el valor de k por su valor. ¿Lo veis aquí? Aquí he sustituido la k. Ved cómo esta expresión es esta. La k está sustituida. Y ahora lo único que he hecho es juntar términos. Este 1 partido por a sub 0 es factor común, tanto aquí como aquí. Lo extraigo y me queda una expresión súper chula. ¿Sabes qué pasa? Lo puedo dejar así, pero no me gusta porque yo lo que quiero es una expresión que me relaciona la concentración de A en un momento dado. Esto es una variación en el tiempo, por eso hemos integrado. Así que mira qué chulo me queda esta expresión, a esto le doy la vuelta, a esto le doy la vuelta, y la inversa de esta es enviarla dividiendo. Una expresión súper fácil que relaciona al tiempo que estéis estudiando, el tiempo que haya transcurrido, con el periodo, el tiempo de semirreacción y la concentración inicial de reactivo, que era justo todo lo que teníamos. No se me escapa, la segunda pregunta era ¿qué tiempo de transcurrir, Ingo Paul, para que la concentración inicial sea la décima, la concentración con la que trabajamos sea la décima parte? Una fórmula preciosa que me relaciona las concentraciones y con el tiempo de semirreacción. Pero ¿cuáles eran los datos? Los datos eran estos, ¿recordáis? La primera pregunta me decía, a las 12 horas, ¿cuál es la concentración que queda? Muy fácil, no necesitamos ni calculadora. ¿A las 12 horas? Vale, sustituyamos aquí. La concentración de A sería, fijaos qué simple, sería la concentración inicial, que no sabemos cuál es, pero tampoco nos importa, tiempo, 12 horas. Tiempo de semirreacción, 4. Esto daría... Pasadas 12 horas, transcurrido mediodía, la concentración de nuestra sustancia es justo la cuarta parte de la que había inicialmente. Nos queda un 25% de lo que teníamos al inicio y no he necesitado apenas calculadora. Siguiente pregunta, ¿qué tiempo de transcurrir para que la concentración sea la décima parte de la inicial? Pues venimos aquí y sustituimos. Vemos que el tiempo será 4, que multiplica, atención, realmente esto va a dar 10, porque si cogéis una cantidad y le dividís entre la décima parte, os salen 10 porciones. Puesto que tenemos una concentración inicial, A sub 0, y tenemos que ahora la concentración es la décima parte de A sub 0, claramente esto va a dar, este se marcha con este y da 10 menos 1, 9, t es... ...36 horas es el tiempo que tiene que transcurrir para que la concentración de este reactivo, independientemente cuál fuere, sea la décima parte, solo que del 10% de la cantidad que teníamos
Al principio, sé que algunos de vosotros diréis, Ingo, podías haber resuelto el problema sustituyendo antes. Ya, lo que pasa es que creo que es más chulo que tengáis expresiones que os permitan calcular en función de los datos que tenéis en el enunciado. Ah, que no era tan complicado, no era tan fiero. El león, como lo pintaban. Aquí tenemos, entonces, espero haberos podido ayudar con esta explicación, y si ha sido así, compartidlo con aquellos que vosotros consideréis que pueden sacarle rendimiento. No os olvidéis que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien sin olvidar ni renunciar a divertirnos en el proceso. Si disponéis de profesores, no desaprovechéis la oportunidad y profundizad en cualquier duda o pregunta que os pueda haber surgido. Chicos, cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!